Hola amigos, ¿cómo están? Los saluda Tony Zapata para darles la bienvenida a un programa sobre Manuel González Prada, el fundador del radicalismo en el Perú, quien antes que un político fue un filósofo, un pensador sobre la ética, alguien que hizo una reflexión integral sobre las condiciones para el buen gobierno en el Perú. Asimismo, porque González Prada era un hombre múltiple, tuvo una carrera literaria, dentro de la cual destacó sobre todo como poeta. En la poesía, hizo del género romántico e intimista el suyo. Por todas estas razones, entonces, dedicamos este programa de Sucedió en el Perú a Manuel González Prada. 1, el amor por la cultura. 2, la intensa pasión por la justicia. Y 3, el clamor por la igualdad, en particular de los campesinos y los obreros. Y claro, para los jóvenes, la noble y fuerte rebeldía. Utiliza la denuncia y el discurso como elemento de comunicación, y en ese sentido es interesante porque las frases de él han quedado como clichés en la memoria de los peruanos. Esta famosa frase, ¿no?, de los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra. Y creo que tiene algo de verdad y algo de mentira la frase, digamos, algo de verdad un poco en la esperanza. Manuel González Prada nació en Lima el 5 de enero de 1844. Pertenecía a una familia de clase alta que hundía sus raíces en la aristocracia colonial. María te dice, seamos continuadores de su noble y fuerte rebeldía, ¿no? Porque eso fue un gran rebelde, porque él venía de clase alta, como sabemos, ¿no? Claro. De familia supracatólica, ¿no? Acá tenían propiedades que la hermana les regaló al convento de los descalzos, todo eso que se sabe, ¿no? Pero... La hermana era muy devota. Sí, casi monja, ¿no? Sí, poco, sí, eso. Claro. Como era un poco la religiosidad católica en esa época, pues. ¿No? Beatos, ¿no? Beatas, en las clases altas. El padre tuvo participación política, apoyando a los conservadores del inicio de la República, y fue desterrado por Ramón Castilla. Por ello, el entonces niño Manuel estudió parte de la primaria en un colegio inglés de Valparaíso. Había estudiado las primeras letras en nuestra capital, en el colegio de las Hermanas Ferreiros. Tuvo grandes dudas sobre su vocación por la vida religiosa, pues en la edad de 15 años estuvo matriculado en el seminario de Santo Toribio. Después de decidirse por la vida civil, completó su educación secundaria en el convictorio de San Carlos de Lima, habiendo egresado en 1864. Tenía 20 años de edad. Su padre había fallecido el año anterior. Jugando un poquito a un análisis freudiano, uno de los aspectos centrales de la personalidad de Manuel se va a generar como respuesta a esta especie de opresión familiar, y se va a resolver en esta tendencia de él a estos retiros, a estas desenchufadas, por ponerlo de alguna manera, de un medio que percibe bastante opresivo. Me refiero a la salida del seminario, me refiero al hecho de que se rehúsa a seguir una carrera de leyes, me refiero a esta pasión por la ciencia que tiene desde muy temprano, que lo lleva de hecho a imaginar la posibilidad de ir a estudiar a Bélgica, a ingeniería a Bélgica, plan que no va a concretarse porque su madre se opone. La secundaria de aquel entonces era más prolongada que la actual, y en cierto sentido eran estudios intermedios entre los universitarios y la secundaria de nuestros días. Así que a los 20 años, egresado de San Carlos, González Prada se resolvió por la agricultura y trabajar en un gabinete de química adscrito a una hacienda. Se dirigió a Mala y durante 8 años dirigió la hacienda Tutume. La sembró de yuca para producir almidón en forma industrial para el consumo urbano.
Él había tenido una experiencia en su hacienda de Mala, ¿no? donde no será muy lejos, pero sin duda las condiciones de explotación podían verse, ¿no? Donde, dicho sea paso, además parece ser que hasta tuvo, entre paréntesis, hasta algunas iniciativas prácticas, ¿no? Quería modernizar la agricultura, en fin, quería ser ingeniero. Momento fundamental, definitivo, Y pensaba pasarse ahí el resto de su vida. Exactamente. Solo lo interrumpe la Guerra del Pacífico. Exactamente, porque inclusive cuando se casa, saltando hacia adelante, ya vamos a introducir, podemos ir introduciendo el caso de Adriana, su esposa, Adriana de Verneuil. Adriana cuenta en sus memorias que el plan era irse al campo, ir a la hacienda, o no sé si a esa o a otra propiedad, y quedarse a vivir ahí para toda la vida. En esos años tuvo una hija fuera del matrimonio. Su amada se llamaba Verónica y era hija de un comerciante catalán. Tiene una hija natural, Mercedes. Y él va a sufrir mucho eventualmente porque se va a ausentar del país por largos años y su contacto con ella va a ser bastante tenue, ¿no? ¿Por qué no se casa con la madre de Mercedes? La cuestión social, la cuestión de los medios, del ambiente, la dificultad que él tiene inicialmente para definir su relación con su madre. Su madre, una influencia protectora, pero al mismo tiempo castrante. Su madre, una matrona limeña que ha creado este hogar básicamente habitado por las figuras religiosas. También compuso sus primeros versos de amor. El poeta dice así: Pídeme, niña, el huerto y los palacios que el hada misteriosa fabricó, las perlas, los caudales del gnomo engañador. Pídeme el alba en el estío, en el invierno pintada flor, la fuente en el desierto, a medianoche el sol. Pídeme los caprichos de tu mente, lo que no alcance a descifrar la voz, las visiones sin forma que sueña el corazón. Pídeme lo absurdo y lo imposible, mas no me pidas olvidar tu amor. Todo lo puedo, todo, pero olvidarte no. Parece que no se atiende bien a la poesía de González Prada. Incluso Sánchez dice que le extraña mucho, que este hombre a mucho le extraña, que este hombre que era, digamos, inflamado en la prosa, ¿no? Sin embargo resulta tierno en el verso, ¿no? Años cuando estalló la Guerra del Pacífico. Al precipitarse la derrota nacional, regresó a Lima y se alistó en la reserva para combatir en defensa de la capital. Él se entera de la guerra y regresa a Lima. Es después de 7, 8 años en que ha estado allá en la hacienda dedicado a escribir poesías y a explorar las posibilidades industriales del almidón. Recibió el grado de capitán y estuvo en el fuerte del Cerro El Pino. No llegó a entrar en combate, porque el desorden de nuestras filas hizo que mientras unos se mataban, el resto estuviera inmovilizado, y luego fue tarde. Así que regresó muy amargado y se encerró en su casa todo el tiempo que duró la ocupación chilena. No quiso ver los uniformes enemigos circulando airosos por la capital peruana. Por las noches subía a la azotea a respirar aire puro. Él en San Juan y Miraflores ha estado como jefe de guarnición en el Cerro El Pino y él ha visto Cerro El Pino, creo que es la Victoria hoy día. Sí, claro. ¿No? Ve, imaginemos esta Lima no urbanizada, que puedes ver pues unos 14, 15 kilómetros hasta el Morro Solar. Y él con su lente, dice él tenía un lente muy poderoso, ve la tragedia de San Juan Miraflores, esa que lo va a transformar a él y que siente que está dejando en el país una huella prácticamente incurable, y responsabiliza de esto a Pierola. Escribió un libro muy sentido titulado Memorias de un reservista. Asimismo,
compuso un folleto dedicado a los defensores de la patria, donde argumenta sobre la naturaleza del héroe, diciendo que necesitábamos los peruanos el sacrificio de los buenos y de los humildes, para borrar el oprobio de los malos y los soberbios. El héroe de González Prada se define por su lucha homérica contra las fuerzas del mal, que dominan el cuerpo mismo de la nación.